Hola mi gente querida. Lo que les voy a platicar hoy me cambió la vida para siempre y todavía me pone la piel chinita después de 6 años. Si creen que conocen a su pareja después de décadas juntos, esta historia les va a demostrar que a veces los que más amamos son los que más nos pueden traicionar. Quédense hasta el final porque lo que hice para vengarme ni ustedes se lo imaginan. Y por favor comenten desde qué rinconcito de México me están viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia de justicia. Yo tenía 68 años cuando mi vida cambió completamente en Puebla, el 15 de octubre del 2018. Me llamo Soledad y pensé que después de 43 años de matrimonio con Silverio, había visto todo en la vida. Órale, qué equivocada estaba. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando sonó mi celular. Era nuestra hija Marisol, llamando desde Tijuana. «¡Mamá! ¡Ya nació mi bebé!», gritaba emocionada. «Tu nieta llegó sanita y preciosa». Mi corazón se llenó de pura alegría. Después de años, intentando, Marisol finalmente había logrado ser madre. Era nuestro milagrito, nuestra bendición del cielo. «Ay, mijita linda, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes?», pregunté mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas. «Perfectita, ma. Pesa 3.1 kilos y tiene unos ojitos hermosos. Se va a llamar Renata Soledad, por usted». En ese momento, Silverio bajó las escaleras poniéndose el saco. Trabajaba como gerente en una distribuidora de materiales de construcción aquí en Puebla. Yo corrí hacia él toda emocionada. «Silverio, ya nació nuestra nieta. Marisol está requete bien». Pero la reacción de mi marido me dejó como piedra. En lugar de la alegría que esperaba, vi pura molestia en su cara. «Ah, órale, qué padre», murmuró sin ganas, agarrando su café. «Dile que la felicito». «¿Cómo que qué padre? Es nuestra primera nieta, Silverio. El milagro que esperábamos». «Sí, Soledad, ya entendí, pero ando con mucha prisa». Me quedé parada ahí, con el teléfono en la mano, viendo cómo el hombre con quien había compartido más de 4 décadas salía de la casa sin siquiera preguntar cómo estaba nuestra Marisol o cuándo podríamos ir a conocer a la chiquita. Ese día algo se quebró dentro de mí, aunque no sabía aún que era apenas el principio de mi despertar. Durante las siguientes semanas, noté cambios bien raros en Silverio. Llegaba tardísimo, hablaba por teléfono bajito, y cuando le preguntaba sobre ir a visitar a Marisol y la bebé, siempre tenía pretextos. Mucho trabajo, juntas, importantes. Ahorita no se puede, pero yo no sabía aún que mi esposo había tomado la decisión más gacha que un hombre puede tomar, elegir a su querida por encima de su propia familia. Y lo que descubrí después, bueno, eso lo cambió todo para siempre. Para entender bien mi historia, necesito contarles quién era yo antes de que todo se viniera abajo. Me llamo Soledad, como ya les dije, y durante 43 años fui la esposa perfecta que toda suegra hubiera querido para su hijo. Silverio y yo nos conocimos en 1975 aquí en Puebla, en una kermés de la parroquia de San José. Él tenía 22 años y yo apenas 20. Era un muchacho trabajador, de esos que se levantan tempranito y no le hacen el feo a la chamba. Nos casamos en 1976 por la iglesia y por el civil, con una fiesta padrísima en el patio de la casa de mis papás en la colonia El Carmen. Los primeros años fueron de mucha lucha, pero bonitos. Silverio empezó trabajando como auxiliar contable en una empresa pequeñita, y yo me dedicaba al hogar y a cuidar a nuestros hijos. Primero llegó Octavio en 1978, luego Marisol en 1982, y por último, Tomás en 1985. 3 bendiciones que llenaron nuestra casita de risas y travesuras. Yo siempre fui de esas mujeres que se desviven por su familia. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el lonche de Silverio, llevar los niños a la escuela, hacer el quehacer, la comida, ayudarlos con las tareas y tener todo listo cuando mi marido regresaba del trabajo. Los fines de semana íbamos a misa en Mina familia y después a comer taquitos al mercado de los sapos. Con los años, Silverio fue creciendo en su trabajo. De auxiliar pasó a contador, luego a supervisor y finalmente a gerente de la distribuidora. Yo estaba orgullosísima de él. Nos pudimos cambiar a una casa más grande en la colonia La Paz. Compramos un carrito más nuevo y hasta pudimos mandar a los muchachos a escuelas privadas. Pero yo no sabía aún que el éxito profesional de mi esposo también había cambiado otras cosas en él. Empezó a llegar más tarde, a viajar más seguido por trabajo y a prestarle menos atención a la familia. Como buena esposa, yo lo justificaba. «Está trabajando mucho por nosotros», me decía.
Cuando los hijos se fueron casando y formando sus propias familias, pensé que Silverio y yo tendríamos más tiempo para nosotros. Octavio se fue a vivir a Guadalajara, Tomás se quedó aquí en Puebla pero vive en su departamento, y Marisol se casó con un muchacho de Tijuana. Para el 2018, ya éramos solo Silverio y yo, en la casa. Yo tenía 68 años y él 70. Pensé que disfrutaríamos juntos esta etapa de ser abuelos, de viajar, de tener tiempo para platicar. ¡Qué inocente era! La llamada de Marisol anunciando el nacimiento de Renata debería haber sido el momento más feliz para nosotros como abuelos primerizos. Pero la reacción fría de Silverio me dejó con un mal presentimiento que no podía quitarme de encima. Esa misma tarde, cuando él llegó del trabajo, le pregunté, ¿no te emociona ser abuelo, mi amor? Claro, que sí, Soledad. No más que ando muy presionado con unos proyectos en la chamba. Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Mentira. Y eso, créanme, fue apenas el principio de lo que estaba por descubrir. Las semanas que siguieron al nacimiento de Renata fueron las más extrañas de mi matrimonio. Silverio se volvió como un fantasma en nuestra propia casa. Llegaba tardísimo, siempre con excusas nuevas, que si una junta con los proveedores, que si un problema con un cliente de Cholula, que si tenía que revisar un proyecto en Atlixco. Yo trataba de platicarle sobre nuestra nieta, de enseñarle las fotos que Marisol me mandaba por WhatsApp, pero él apenas las veía de pasadita. Mira, mi amor, qué preciosa está Renata. Ya sonríe y tiene tus mismos hoyuelos, le decía yo toda emocionada. Ajá, qué padre, me contestaba sin despegar la vista del celular o de la tele. Una noche, a principios de noviembre del 2018, decidí confrontarlo directamente. Era viernes y había llegado a las 11 de la noche oliendo a perfume que definitivamente no era el que yo le compraba. Silverio, necesitamos hablar, le dije mientras se quitaba los zapatos en la sala. ¿Ahorita, Soledad? Estoy muy cansado. Sí, ahorita. ¿Qué te pasa? Desde que nació la bebé andas rarísimo. Parece que no te importa para nada ser abuelo. Se quedó callado un ratote y luego me soltó algo que me partió el corazón. ¿Sabes qué, Soledad? Ya estoy muy grande para andar de abuelo consentidor. Esas son mamadas de gente joven. ¿Mamadas? ¿Así le decía a conocer a su primera nieta? Me quedé muda del coraje y la tristeza. Pero lo que pasó después fue aún peor. El 20 de noviembre, día de la Revolución, yo le propuse ir a Tijuana a conocer a Renata. Marisol nos había estado invitando desde que nació la bebé. Mi amor, aprovechemos el puente largo para ir a ver a Marisol y a la bebé. Ya tiene más de un mes y no la conocemos. No puedo, Soledad. Tengo trabajo acumulado. ¿En día feriado? Ni que fueras el presidente de la empresa. Pues no, pero soy responsable. Ve tú si quieres. ¿Ir sola a conocer a mi primera nieta? Eso no estaba bien. Los abuelos debíamos ir juntos, como familia. Fue ahí cuando empecé a sospechar que algo muy gacho estaba pasando. Silverio nunca había sido así. Siempre había sido un papá presente, cariñoso con los hijos. ¿Por qué con la nieta era tan frío? Decidí investigar por mi cuenta. Una mañana de diciembre, cuando él se fue al trabajo, revisé su recibo de teléfono que llegó por correo. ¡Órale! Había cientos de llamadas a un número que no reconocía. Y no eran llamadas cortitas de trabajo, sino llamadas larguísimas, algunas de más de 1 hora. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Con las manos temblando, marqué ese número desde el teléfono de la casa. «Bueno», contestó una voz de mujer joven, con acento como de Veracruz. Colgué inmediatamente. Me senté en el sillón de la sala sintiendo como si me hubieran dado un balde de agua fría. Mi Silverio, mi esposo de 43 años, ¿me estaba haciendo infiel? Los siguientes días fueron un infierno. Lo observaba todo el tiempo, buscando más señales. Y las encontré. Manchas de maquillaje en las camisas que no eran de mi color. Recibos de restaurantes caros donde nunca habíamos ido juntos. Y lo peor, una vez lo vi mandando mensajitos y riéndose bajito. Y cuando me acerqué, escondió el celular rapidísimo. ¿Con quién platicas?, le pregunté. Con nadie importante. Cosas del trabajo. Pero yo ya no le creía nada. El 24 de diciembre del 2018, en Nochebuena, tocamos fondo. Toda la familia se reunió en casa de Octavio aquí en Puebla. Vinieron Marisol con su esposo y la bebé Renata desde Tijuana, y Tomás con su novia. Era la primera Navidad con nuestra nieta. Cuando Marisol puso a Renata en los brazos de Silverio para la foto familiar, él la cargó como si fuera un costal de papas. No le sonrió, no le habló bonito, nada. La bebé hasta se puso a llorar.
Papá, ¿qué le pasa?, le preguntó Marisol. Está rarísimo con la bebé. Nada, mijita. No más que no tengo mucha experiencia con bebés tan chiquitos, mintió Silverio. Pero yo sabía la verdad. Silverio había decidido que su nueva vida no incluía ser abuelo, no incluía a nuestra familia. Había elegido a otra mujer por encima de nosotros. Esa noche, cuando llegamos a la casa después de la cena, lo enfrenté. Silverio, dime la verdad. ¿Tienes otra mujer? Se me quedó viendo un ratote largo, y luego me contestó con una frialdad que nunca le había conocido. No te metas en lo que no te importa, Soledad. No me dijo que no. No negó nada. Simplemente me dijo que no me metiera. Y ahí supe que mi matrimonio de 43 años se había acabado en esa Nochebuena del 2018. Pero yo no sabía aún que lo peor estaba por venir, y que la traición de Silverio era mucho más profunda de lo que me imaginaba. Los primeros meses del 2019 fueron los más duros de mi vida. Silverio ya ni siquiera se molestaba en disimular. Llegaba cuando se le daba la gana, a veces hasta las 2 de 1900 am. La mañana, y si yo le preguntaba algo, me contestaba con puras groserías. ¿Dónde andabas, Silverio? En donde se me hinche, Soledad. Ya estoy muy viejo para que me andes preguntando. Un día de febrero, encontré en su pantalón un recibo de una joyería del centro de Puebla. Era por unos aretes de oro con diamantitos, carísimos. Más de 15,000 pesos. Aretes que obviamente no eran para mí, porque yo seguía usando los mismos aretitos de plata que me había regalado para nuestro aniversario número 20. Pero lo que más me dolía era cómo trataba el tema de nuestra nieta. Marisol seguía mandando fotos y videos de Renata, y Silverio los ignoraba completamente. Cuando yo trataba de enseñárselos me decía: «Ya déjate de cursilerías, Soledad. No tengo tiempo para estar viendo niños». ¿Niños? Era su nieta, su propia sangre, pero él la trataba como si no existiera. En marzo del 2019, las cosas empeoraron. Silverio me anunció que se iba a ir a un congreso de trabajo a Cancún por una semana, pero cuando revisé su maleta, encontré trajes de baño, bloqueador solar y hasta condones. ¡Condones! En 43 años de matrimonio, nunca habíamos usado eso. ¿Para qué llevas esto?, le pregunté enseñándole la cajita. Es por higiene, Soledad. En los hoteles uno nunca sabe. ¡Qué mentiroso! Yo sabía perfectamente para qué se iba a Cancún y con quién. Esa semana que estuvo fuera fue horrible. Me la pasé llorando, viendo fotos de nuestros hijos cuando eran chiquitos, recordando cuando Silverio era un buen papá y un buen esposo. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento se había vuelto tan cruel? Pero el colmo fue cuando regresó de Cancún. Llegó con la piel bronceada, relajadísimo y hasta silbando. Se veía años más joven. Y lo peor, traía una cadena nueva en el cuello, dorada y moderna, nada que ver con su estilo. ¿Y esa cadena?, le pregunté. Me la compré en Cancún. ¿No puedo comprarme mis cosas? Saben, si ustedes están gozando esta historia de cómo mi esposo eligió a su querida sobre nuestra bebé, suscríbanse al canal porque historias como esta pasan más seguido de lo que se imaginan, y aquí les cuento muchas más de venganza y justicia, porque lo que viene después, ni ustedes se lo van a creer. El 15 de abril del 2019, exactamente 6 meses después del nacimiento de Renata, descubrí la verdad completa, y fue de la manera más dolorosa posible. Ese día decidí ir al centro de Puebla a hacer unas compras. Iba caminando por la calle 5 de Mayo cuando los vi. Ahí estaban Silverio y una mujer, joven, como de 35 años, güerita, delgadita, bien arregladita. Estaban saliendo del restaurante La Purificadora, uno de los más elegantes de la ciudad. Pero no era solo eso. La mujer traía puestos los aretes que había visto en el recibo. La misma cadena que Silverio se había comprado en Cancún, se la vi colgada a ella. Y lo más gacho de todo, Silverio la cargaba como si fuera una reina, con una sonrisa que hacía años no me dedicaba a mí. Me escondí detrás de un puesto de periódicos y los seguí. Se subieron al carro de Silverio, el mismo carro en el que yo iba a misa los domingos, y se fueron abrazaditos hacia la colonia La Paz, hacia nuestra colonia. Con el corazón destrozado, decidí seguirlos en un taxi. El chofer, don Evaristo, era de confianza porque siempre nos llevaba al doctor. Sígalos discretamente, por favor, le pedí. ¿Está segura, señora Soledad? A veces es mejor no saber ciertas cosas. Ya es muy tarde para eso, don Evaristo. Los seguimos hasta un conjunto residencial, nuevo, de esos con casitas modernas y vigilancia privada. Vi cómo Silverio sacó una llave de su cartera y abrió la puerta de una casa preciosa, blanca con detalles azules.
Era obvio que ahí vivía esa mujer. Se metieron a la casa como una pareja feliz, como recién casados. Y yo me quedé ahí sentada en el taxi, viendo cómo mi esposo de 43 años entraba a su nueva vida, a su nuevo hogar, con su nueva mujer. ¿Quiere que la lleve a su casa, señora?, me preguntó don Evaristo con voz suavecita. No, le contesté. Lléveme con mi hijo Tomás. Ya no tengo casa. En ese momento entendí todo. Silverio no estaba teniendo una aventura. Silverio estaba viviendo una doble vida completa. Tenía otra casa, otra mujer, otra vida. Y por eso no quería saber nada de nuestra nieta, de nuestra familia. Porque ya había decidido qué vida iba a escoger. Y no éramos nosotros. Pero lo que él no sabía era que yo también estaba a punto de tomar una decisión. Y esta vez, la sorprendida iba a ser él. Esa tarde del 15 de abril llegué a casa de Tomás hecha pedazos. Mi hijo me vio la cara y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Qué tienes, mamá? Estás pálida como papel. Le conté todo, absolutamente todo. Tomás se puso furioso, caminando de un lado a otro de su sala como león enjaulado. ¡Ese cabrón! Perdón, ma, pero es que me hierve la sangre. ¿Cómo es posible que nos haga esto después de tantos años? No sé, hijo, ya no sé nada. Tomás me abrazó y me dijo algo que cambió todo. Mamá, usted no se merece esto. Ni usted ni Renata. Ese hombre ya decidió votar a su familia por una vieja. Pero nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Esa noche me quedé en casa de Tomás, pero no pude dormir. Me la pasé pensando en todo lo que había vivido con Silverio. Los 43 años de matrimonio, los 3 hijos que criamos juntos, las noches que lo cuidé cuando estaba enfermo, los sacrificios que hice para que él pudiera crecer profesionalmente. Y luego pensé en Renata, mi nieta preciosa, que nunca conocería realmente a su abuelo porque él había decidido que una querida joven era más importante que su propia sangre. Pero sobre todo, pensé en mí, en Soledad. Durante 43 años había sido la esposa perfecta, la que nunca reclamaba, la que siempre entendía, la que justificaba todo. ¿Y para qué? ¿Para que me cambiara por una chamaca de 35 años? A las 5 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima. Si Silverio quería jugar sucio, yo también podía jugar, pero a mi manera. Al día siguiente, 16 de abril del 2019, empecé a moverme. Primero, fui con mi compadre Rodolfo, que es abogado especializado en divorcios aquí en Puebla. Compadre, necesito que me ayude. Silverio me está siendo infiel y quiero saber cuáles son mis derechos. Don Rodolfo me explicó todo. Resultaba que después de tantos años de matrimonio, yo tenía derecho a la mitad de todo. La casa, los carros, las cuentas del banco y hasta parte de 1900, la pensión de Silverio cuando se jubilara. Pero, comadre, me dijo, va a ser un proceso largo y desgastante. ¿Está segura de que quiere meterse en esto? Compadre, mi esposo eligió a su querida sobre nuestra nieta recién nacida. Creo que ya es hora de que alguien le enseñe que las acciones tienen consecuencias. Esa misma tarde, contraté a un detective privado, el licenciado Modesto, recomendado por don Rodolfo. Le pagué para que investigara todo sobre la vida secreta de Silverio. ¿Dónde vivía? La mujer. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Si había más propiedades que yo no conocía, y todo lo que pudiera ayudarme. Señora Soledad, me dijo el licenciado Modesto, en estos casos siempre hay más sorpresas de las que uno se imagina. Prepárese. No sabía aún qué tan ciertas eran sus palabras, porque lo que estaba por descubrir sobre Silverio y su doble vida iba a ser mucho peor de lo que ya había visto. Pero por primera vez en meses, me sentí con control de mi propia vida. Ya no era la Soledad, sumisa y resignada. Ahora era la Soledad que iba a luchar por lo que era suyo. Una semana después, el licenciado Modesto me citó en su oficina con una carpeta gruesa llena de fotos y documentos. Lo que me enseñó esa tarde me dejó sin palabras. Señora Soledad, siéntese porque lo que le voy a mostrar es fuerte. La primera foto era de Silverio con la mujer, pero no era reciente. Era de diciembre del 2017, casi un año antes de que naciera Renata. Estaban en el Zócalo de Puebla, abrazados frente a Sinoms, la catedral, como novios. Licenciado, esto significa que su esposo lleva más de año y medio con esta persona. Se llama Yolanda, tiene 34 años, es de Coatzacoalcos, Veracruz, y trabaja como secretaria ejecutiva en la misma empresa donde trabaja su esposo. La misma empresa. Durante todo este tiempo,
Silverio había estado llegando tarde porque se quedaba después del trabajo con su querida. Y yo como pendeja justificándolo. Está trabajando mucho por nosotros. Pero eso no era lo peor. El licenciado Modesto siguió enseñándome documentos. Mire esto, señora. Su esposo compró esa casa donde vive Yolanda en febrero del 2018. La pagó de contado, 850,000 pesos. ¿De contado? ¿De dónde sacó tanto dinero? Ahí está el problema. Según mis investigaciones, vendió unos terrenos en Cholula que estaban a nombre de los dos, pero forjó su firma en los documentos. Me había robado. Esos terrenos los habíamos comprado juntos en 1995 con los ahorros de toda la vida. Eran para asegurar el futuro de nuestros hijos. Y él los había vendido para comprarle casa a la querida. ¿Eso es legal, licenciado? Es un fraude, señora Soledad. Su esposo cometió falsificación de documentos y despojo. Son delitos graves. Pero había más. El licenciado me enseñó los estados de cuenta bancarios que había conseguido. Silverio había estado sacando dinero poco a poco de nuestras cuentas conjuntas para mantener a Yolanda. Los viajes a Cancún, los aretes, las cenas en restaurantes caros, todo salía de nuestro dinero. Y hay algo más, señora, me dijo el licenciado bajando la voz. Según mis fuentes en la empresa, Silverio ya metió papeles para solicitar su pensión anticipada. Se quiere jubilar en diciembre de este año. ¿Jubilarse? Pero si apenas tiene 70 años. Exactamente. Y si se jubila sin que usted esté enterada del proceso, puede hacer trampas con los papeles para que usted no tenga derecho a la pensión de viudez. Todo empezó a tener sentido. Silverio había planeado todo desde antes, de que naciera Renata. Por eso no quería saber nada de la bebé. Por eso había estado tan frío con la familia. Él ya había decidido jubilarse, tomar su dinero y empezar una nueva vida con Yolanda. Su plan era perfecto. Se quedaba con todo el dinero, con la casa nueva, con la mujer joven. Y yo me quedaba sin nada después de 43 años de matrimonio. Pero había un detalle que Silverio no había considerado. Yo ya no era la Soledad ingenua de antes. Ahora era la Soledad que sabía toda la verdad. Licenciado Modesto, le dije cerrando la carpeta, quiero que me ayude a preparar la venganza perfecta. Silverio planeó todo esto durante meses. Ahora me toca a mí planear. Durante los siguientes 3 meses, de mayo a julio del 2019, me convertí en una estratega militar. Con la ayuda de don Rodolfo y el licenciado Modesto, diseñé un plan que le iba a voltear la vida a Silverio de una manera que nunca se iba a imaginar. Lo primero que hicimos fue juntar todas las evidencias de manera legal. Licenciado Modesto siguió documentando cada movimiento de Silverio, sus salidas con Yolanda, los gastos que hacía con nuestro dinero, las veces que se quedaba a dormir en la casa de ella. Señora Soledad, me explicó don Rodolfo, vamos a demandarlo por adulterio, fraude, falsificación de documentos y despojo, pero tiene que ser en el momento perfecto para que no se escape. Mientras tanto, yo seguía fingiendo en casa como si no supiera nada. Era la actuación más difícil de mi vida. Cada mañana, le preparaba el desayuno a Silverio, lo despedía con un beso en la frente y le preguntaba a qué hora iba a llegar. No sé, Soledad, depende del trabajo. Me contestaba con la misma mentira de siempre, pero yo ya sabía exactamente dónde iba a estar y con quién. En junio, me enteré por el licenciado Modesto que Silverio y Yolanda habían empezado a planear un viaje a Europa para diciembre, justo después de que él se jubilara. Habían apartado un crucero por el Mediterráneo, 15 días, con el dinero que había robado de la venta de nuestros terrenos. Perfecto, le dije a don Rodolfo. Eso me da más elementos para la demanda. Pero yo quería algo más que solo ganar en los tribunales. Quería que Silverio sintiera exactamente el mismo dolor y la misma traición que me había hecho sentir a mí. Entonces se me ocurrió la idea perfecta. En julio, llamé a Marisol a Tijuana y le platiqué todo. Mi hija se puso furiosa, pero cuando le expliqué mi plan, me apoyó completamente. Mamá, hagámoslo. Ese hombre no se merece llamarse abuelo de Renata. También hablé con Octavio en Guadalajara y con Tomás aquí en Puebla. Los 3 estuvieron de acuerdo. Era hora de que su papá supiera que las traiciones tienen consecuencias. Mi plan era sencillo, pero demoledor. El 15 de octubre del 2019, exactamente un año después de que había nacido Renata y había empezado mi calvario, iba a hacer 3 cosas al mismo tiempo. Primero, don Rodolfo iba a presentar todas las demandas en el juzgado familiar y penal. Segundo, el licenciado Modesto iba a entregarle a Yolanda todas las evidencias de que Silverio seguía casado y que la casa donde vivía había sido comprada con dinero robado.
Tercero, yo iba a organizar una cena familiar sorpresa para celebrar el primer cumpleaños de Renata, e iba a invitar a toda la familia, incluyendo a Yolanda. ¿Está segura de esto, señora Soledad?, me preguntó don Rodolfo. Va a ser como tirar una bomba. Compadre, le contesté. Durante un año entero mi esposo eligió a esa mujer por encima de su propia nieta. Ya es hora de que los dos sepan quién es realmente Silverio. Todo estaba listo. El 15 de octubre del 2019 iba a ser el Día de la Justicia. El 15 de octubre del 2019 amaneció soleado en Puebla. Era martes, y yo me levanté a las 5 de la mañana con una tranquilidad que hacía meses no sentía. Después de un año de sufrimiento, había llegado el Día de la Justicia. A las 9:00 am, don Rodolfo presentó todas las demandas en el Juzgado Tercero Familiar y en el Puente Saint-Denis. Juzgado Segundo Penal de Puebla. Adulterio, fraude, falsificación de documentos, despojo. Todo perfectamente documentado con las evidencias que habíamos recopilado durante meses. A las 10:30 am, el licenciado Modesto se presentó en la empresa donde trabajaban Silverio y Yolanda. Le pidió hablar con ella en privado y le entregó una carpeta con todas las fotos, los documentos de matrimonio, las escrituras de la casa y una carta que yo había escrito. Yolanda, decía mi carta, mi nombre es Soledad y soy la esposa de Silverio desde hace 43 años. La casa donde vives fue comprada con dinero que él robó de terrenos que eran míos. Te está usando y te está mintiendo. Cuando ya no le sirvas, te va a votar igual que nos votó a su familia. Mientras tanto, yo estaba en casa preparando la cena sorpresa para celebrar el primer cumpleaños de Renata. Había invitado a todos. Octavio venía de Guadalajara, Marisol llegaba de Tijuana con la bebé, Tomás venía con su novia, y hasta mis hermanas y cuñados. A las 3:00 p.m. sonó mi celular. Era Silverio sonando desesperado. Soledad, ¿qué chingados hiciste? Me llegaron unas demandas, y Yolanda está como loca. ¿Demandas? ¿De qué hablas, mi amor? Le contesté con la voz más inocente del mundo. No te hagas la pendeja. Tú hiciste esto. Silverio, no sé de qué me hablas, pero ven temprano a la casa, por favor. Tenemos visitas para cenar. ¿Qué visitas? Es sorpresa, pero ven a las 7 p.m. Es importante. Colgué y seguí cocinando. Mole, poblano, el platillo favorito de Silverio. Qué irónico. A las 6:30 p.m. ya estaban todos en casa. Octavio, Marisol con Renata, Tomás, mis hermanas, mis cuñados. Faltaba solo el invitado de honor. A las 7:15 p.m. llegó Silverio. Traía una cara de pocos amigos y se veía nervioso. Cuando entró a la sala y vio a toda la familia reunida, se quedó helado. ¿Qué es esto, Soledad? Es una cena para celebrar el primer cumpleaños de Renata, le dije dulcemente. Nuestra primera nieta ya cumplió un año. ¿Te acuerdas? La que nunca te interesó conocer. Silverio se quedó parado ahí, sin saber qué hacer. Marisol se acercó con Renata en brazos. Papá, aquí está su nieta, la que usted ha ignorado durante un año completo. En ese momento sonó el timbre de la casa. Fui a abrir y ahí estaba Yolanda, con los ojos rojos de tanto llorar y la carpeta de evidencias en la mano. ¿Usted es Soledad?, me preguntó. Sí, mi niña. Y tú debes ser Yolanda. Pasa, pasa. Tu novio está aquí. Yolanda entró a la sala y toda la familia se quedó callada. Silverio se puso blanco como papel. «¿Silverio?», dijo Yolanda con voz quebrada. «¿Es cierto todo esto? ¿Que sigues casado? ¿Que me compraste la casa con dinero robado?» Silverio volteó a verme con una mirada de puro odio. «Soledad, esto no va a quedar así». «Tienes razón, Silverio», le contesté con toda la calma del mundo. «Esto apenas está empezando. Lo que pasó después en mi sala esa noche del 15 de octubre fue algo que nunca voy a olvidar». Yolanda se quedó parada, ahí, con la carpeta en las manos, viendo a Silverio como si fuera un extraño. «¿Me vas a contestar o no?», le gritó. «¿Es cierto que robaste dinero para comprarme la casa?». Silverio trató de acercarse a ella, pero Yolanda se echó para atrás. «Yolanda, mi amor, déjame explicarte. Las cosas no son como... ¿Tu amor?», lo interrumpió Octavio parándose del sillón. «¿Le dices mi amor a tu querida enfrente de tu esposa y de tus hijos? Tú no te metas, Octavio. Esto es entre adultos. Soy tu hijo». «¡Cabrón!», le gritó Octavio. «Y esta señora que tienes aquí es mi mamá, la mujer que se desvivió por ti durante 43 años. Marisol también se levantó, cargando a Renata. «Papá,
Usted nunca quiso conocer a su nieta porque ya tenía otros planes, ¿verdad? Ya había decidido